Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La sala de operaciones abandonada. El horror en el manicomio no es algo que pueda describirse fácilmente. Es un miedo latente, constante, que se desliza por las grietas de las paredes y se asienta en la mente como una neblina espesa. No soy alguien que se deja llevar por cuentos de fantasmas ni supersticiones, pero lo que experimenté dentro de ese lugar desafía toda lógica. Comencé a trabajar en el manicomio hace unos años, como parte del personal de limpieza. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas, y eso era suficiente para mí. El edificio en sí era antiguo, con un diseño arquitectónico que reflejaba su historia larga y oscura. Había sido construido en el siglo XIX, cuando los métodos de tratamiento eran más crueles que compasivos. Las paredes guardaban secretos, y los pasillos parecían susurrar historias de dolor y desesperación. Mi turno solía empezar al caer la noche, cuando el silencio se adueñaba del lugar. Era en esos momentos cuando el manicomio revelaba su verdadera naturaleza. Los pacientes estaban dormidos o sedados, y el único sonido que rompía la quietud era el eco de mis pasos sobre el suelo de mármol. Había una sección del manicomio a la que pocos tenían acceso. Era una parte del edificio que había sido clausurada hacía mucho tiempo. Los rumores decían que en esa ala se realizaban experimentos y procedimientos inhumanos, pero nadie quería hablar demasiado al respecto. Yo no le prestaba atención a esas habladurías, pensando que eran historias exageradas para asustar a los nuevos empleados. Una noche, mientras hacía mi rutina, decidí aventurarme por los pasillos menos transitados. Había escuchado que la sección clausurada estaba en el tercer piso y mi curiosidad se despertó. Subí por las escaleras, asegurándome de no hacer ruido, aunque sabía que no habría nadie allí para escucharme. Al llegar al tercer piso, noté que las puertas estaban selladas con cadenas oxidadas y candados viejos, como si alguien quisiera asegurarse de que nadie entrara ni saliera. No debería haber intentado abrir esas puertas, pero la curiosidad me ganó. Encontré una palanca de hierro en uno de los cuartos de limpieza y la usé para forzar una de las puertas. El sonido del metal cediendo resonó por el pasillo, y por un momento sentí que algo en el edificio se había despertado. El interior de la sección clausurada estaba cubierto de polvo y telarañas. La oscuridad era casi tangible, y el aire estaba cargado con un olor rancio y metálico. Caminé despacio, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. No había electricidad en esa parte del edificio, por lo que dependía de una linterna para iluminar mi camino. Después de recorrer varios pasillos, llegué a una puerta que parecía diferente de las demás. Era más pesada, hecha de un metal más resistente, y tenía una pequeña ventana con barrotes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al mirar a través de la ventana. Dentro, pude ver lo que parecía una sala de operaciones, con una mesa quirúrgica en el centro y varios instrumentos esparcidos por el lugar. Todo estaba cubierto de polvo, pero había algo más que llamó mi atención. Los instrumentos quirúrgicos estaban manchados de sangre seca. Abrí la puerta con cuidado y entré en la sala. El ambiente era opresivo, como si las paredes estuvieran cargadas con la energía de lo que había sucedido allí. Los bisturíes, sierras y pinzas quirúrgicas estaban dispuestos en bandejas de metal, como si alguien los hubiera dejado allí después de un procedimiento y nunca hubiera regresado. Mientras inspeccionaba la sala, noté algo extraño en una de las paredes. Parecía que el yeso estaba más fresco en una pequeña sección, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. Me acerqué y pasé mi mano por la superficie, sintiendo una ligera protuberancia. Usé uno de los instrumentos quirúrgicos para raspar la pared, revelando una pequeña cavidad detrás del yeso. Dentro de la cavidad, encontré un conjunto de fotografías antiguas. Las imágenes estaban en blanco y negro, y mostraban a varios pacientes siendo sometidos a horribles experimentos. Algunos estaban atados a la mesa quirúrgica, con expresiones de terror en sus rostros. Otros estaban rodeados por doctores que no mostraban ninguna emoción mientras realizaban procedimientos brutales. La sangre y las lágrimas eran casi palpables en esas fotografías, y sentí que mi estómago se revolvía al mirar las escenas. Pero lo más inquietante fue una última fotografía, que mostraba la misma sala en la que me encontraba, pero con una figura oscura de pie en una esquina. No era un doctor ni un paciente, su presencia era más siniestra, como si fuera una sombra con forma humana.
Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo, y parecía estar mirando directamente a la cámara, o quizás a mí. Sentí un frío intenso en la sala, como si una corriente de aire helado hubiera pasado a través de mí. El sonido de un susurro apenas audible comenzó a llenar el aire, pero no provenía de un lugar en particular, parecía surgir de las mismas paredes. Los instrumentos quirúrgicos comenzaron a temblar ligeramente sobre las bandejas de metal, creando un ruido agudo y metálico que resonaba en mis oídos. Intenté salir de la sala, pero la puerta que había dejado entreabierta ahora estaba cerrada. Mis manos temblorosas intentaron girar el picaporte, pero este no cedía. Estaba atrapado, y el susurro se volvía más fuerte, más insistente. Las palabras eran incomprensibles, como si alguien hablara en un idioma antiguo o olvidado, pero el tono transmitía una desesperación abrumadora. Finalmente, la puerta cedió, y corrí hacia la salida de la sección clausurada, sin mirar atrás. Sentí que algo me seguía, una presencia que no pertenecía a este mundo, pero no me detuve hasta que llegué a mi estación de limpieza en el primer piso. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos aún temblaban mientras intentaba recuperar el aliento. Esa noche, decidí que no volvería a ese lugar. Pero lo que viví en esa sala de operaciones no me dejó en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa figura oscura y escuchaba los susurros que parecían venir desde lo más profundo de la tierra. Las fotografías que encontré me perseguían, y comencé a investigar un poco más sobre el pasado del manicomio. Descubrí que la sala de operaciones había sido clausurada después de un incidente terrible en el que varios pacientes murieron durante un procedimiento experimental. Los doctores involucrados desaparecieron poco después, y algunos decían que sus almas quedaron atrapadas en el manicomio, buscando venganza por lo que les hicieron. Otros hablaban de una maldición que cayó sobre el lugar, corrompiendo todo lo que tocaba. Desde esa noche, no pude seguir trabajando en el manicomio. Renuncié y me alejé de ese lugar maldito, pero los recuerdos de lo que viví allí me persiguen hasta hoy. Cada vez que pienso en lo que vi, siento que esa figura oscura está esperando en algún rincón de mi mente, lista para regresar y llevarme con ella a ese lugar de pesadilla. El horror de esa sala de operaciones abandonada me dejó marcado para siempre, y sé que nunca podré escapar completamente de las sombras que se aferran a mi alma. Sombra en el consultorio. Mi trabajo en el manicomio es rutinario, casi monótono. Todos los días, llego al amanecer, cuando la neblina todavía envuelve las viejas paredes del edificio, y me pongo a limpiar los pasillos, las salas comunes y las celdas de los pacientes. He aprendido a ignorar los murmullos, los gritos y los susurros que provienen de las habitaciones, concentrándome en mi labor con una diligencia casi mecánica. Pero hace poco, algo cambió. Algo que rompió la rutina y me hizo cuestionar la realidad de este lugar. Fue una mañana gris, como tantas otras. El silencio pesaba en el aire, roto solo por el sonido de mis pasos y el chirrido ocasional de mi carrito de limpieza. Los pasillos del manicomio siempre han tenido una atmósfera cargada, pero esa mañana en particular, sentí una opresión en el pecho, como si una sombra invisible me siguiera de cerca. Cuando llegué al ala norte, noté algo fuera de lo común. Una de las puertas de los consultorios, que normalmente permanecía cerrada, estaba entreabierta. La luz en su interior parpadeaba débilmente, proyectando sombras erráticas en las paredes del pasillo. Me acerqué con cautela, y al asomarme por la rendija, vi lo que parecía ser un rastro de sangre en el suelo. El color oscuro del líquido contrastaba con el suelo blanquecino, extendiéndose en líneas irregulares hacia el interior del consultorio. Una sensación de malestar se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, la curiosidad me impulsó a mirar más de cerca. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta del todo, uno de los enfermeros apareció a mi lado. Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, pero su tono fue claro cuando me ordenó que no entrara en el consultorio. «No te preocupes por eso», dijo, «nosotros nos encargaremos». Intenté preguntar qué había pasado, pero su respuesta fue breve y cortante: «Es mejor que no preguntes». Con un nudo en el estómago, me alejé de la puerta y continué con mi trabajo. Pero el incidente me dejó intranquilo. Durante el resto del día, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la sangre en el suelo, ni el tono evasivo del enfermero. Los rumores en el manicomio son comunes,
pero este caso parecía diferente. Algo en la actitud del personal, en el ambiente del lugar, había cambiado. Las noches que siguieron fueron las peores. Aunque intentaba no pensar en lo que había visto, mis sueños se poblaban de imágenes confusas, de sombras que se movían en los pasillos, de susurros que parecían venir de las paredes mismas. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi cuarto. Una noche, incapaz de dormir, decidí salir a caminar por los pasillos del manicomio. El lugar estaba en silencio, y la penumbra solo era rota por la luz tenue de las lámparas de emergencia. Me dirigí, casi sin pensar, hacia el ala norte, donde había visto la sangre. Al llegar, me detuve frente al consultorio. La puerta estaba cerrada, pero la sensación de opresión seguía allí, como si algo estuviera al acecho detrás de ella. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pegué el oído a la puerta, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Al principio, solo oí el silencio. Pero después de un momento, distinguí un susurro, una voz débil que parecía repetir una palabra una y otra vez. No pude entender lo que decía, pero el tono era urgente, casi suplicante. Mi mano tembló al agarrar el picaporte. Sabía que no debía entrar, que no tenía permiso, pero la curiosidad me consumía. Giré el picaporte con cuidado, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pasillo vacío. Lo que vi al otro lado me dejó paralizado. El consultorio estaba oscuro, iluminado solo por la luz intermitente de una lámpara en el techo. El rastro de sangre seguía allí, pero ahora parecía más fresco, más vivo. Al seguirlo con la mirada, me di cuenta de que terminaba en una esquina de la habitación, donde una sombra se alzaba contra la pared. La figura no era del todo humana, era como si las sombras mismas se hubieran congregado para formar algo que desafiaba la lógica. Me quedé congelado, incapaz de moverme mientras la figura se volvía lentamente hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Pero aún así, sentí que me estaba mirando, que me observaba con una intensidad que me heló la sangre. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recobrara el control de mis piernas. Cerré la puerta de golpe y corrí por el pasillo, sin atreverme a mirar atrás. No me detuve hasta que llegué a mi cuarto, donde me encerré, tratando de calmar mi respiración acelerada. Sabía que lo que había visto no podía ser real, pero la sensación de terror era demasiado palpable para ignorarla. Al día siguiente, evité el ala norte por completo. El manicomio parecía seguir su curso normal, pero yo no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Intenté hablar con algunos de mis compañeros, pero todos parecían incómodos, como si supieran algo que yo no. Nadie mencionaba el consultorio, y el personal seguía actuando como si todo fuera normal, pero yo sabía que no lo era. La presencia en el consultorio, la sombra que había visto, no podía ser ignorada. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se intensificó. No importaba en qué parte del manicomio estuviera, siempre sentía esa presión invisible, esa mirada que me seguía a todas partes. Una noche, mientras limpiaba una de las salas comunes, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de presencia era más fuerte que nunca. El frío en el aire se hizo palpable, y los susurros comenzaron a llenar la habitación. Al principio, eran indistintos, pero poco a poco comenzaron a tomar forma, repitiendo mi nombre una y otra vez. Dejé caer el trapo de limpieza y me dirigí a la salida, pero cuando llegué al pasillo, me encontré frente a la puerta del consultorio. La puerta estaba abierta de nuevo, y la luz en su interior parpadeaba. Sentí que mis pies se movían por voluntad propia, llevándome hacia la habitación. Algo me llamaba, algo que no podía resistir. Al entrar, la oscuridad me envolvió como un manto. El rastro de sangre seguía allí, pero ahora parecía haberse extendido, cubriendo gran parte del suelo. La figura en la esquina también estaba allí, más clara que antes, más definida. Esta vez, podía distinguir unos ojos en la oscuridad, ojos que me miraban fijamente, penetrando en mi mente. La voz en mi cabeza se hizo más fuerte, repitiendo palabras en un idioma que no entendía, pero que me llenaba de un terror primitivo. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverse mientras la sombra se acercaba. Su presencia era abrumadora, una fuerza oscura que parecía consumir la luz y el calor a su alrededor. Cuando estuvo a solo unos centímetros de mí, todo se detuvo.
El tiempo pareció congelarse, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero en ese silencio, sentí algo, una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. De repente, la figura retrocedió, desvaneciéndose en la oscuridad del consultorio. La presión en mi pecho desapareció y caí de rodillas, jadeando por aire. La habitación estaba vacía de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Algo había cambiado, algo oscuro y peligroso había despertado en ese consultorio, y yo había sido testigo de ello. No volví a hablar del incidente con nadie. El miedo de ser tomado por loco era demasiado grande, y en el manicomio, la línea entre la cordura y la locura es demasiado fina. Pero desde ese día, evité el ala norte a toda costa. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo sentir la presencia de la sombra, siguiéndome, acechándome. Y cada vez que paso por ese consultorio, aunque sea de lejos, el miedo me consume de nuevo, recordándome que en este lugar, las sombras esconden secretos que nunca deberían ser revelados. Los susurros del paciente. Trabajo en un manicomio que se alza imponente en lo alto de una colina, rodeado por un espeso bosque que parece haber sido diseñado para mantener a raya a los curiosos. Las paredes de este lugar guardan secretos oscuros, historias que se cuentan en murmullos por los pasillos, pero que nunca llegan a ver la luz del día. He trabajado aquí durante años y he visto cosas que harían que la mayoría de las personas se cuestionaran su cordura. Pero lo que sucedió con aquel paciente en particular, algo que todavía me atormenta cada vez que cierro los ojos, fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Llegó una noche, trasladado desde otro hospital tras un incidente inexplicable. Los rumores comenzaron a circular incluso antes de que lo instaláramos en su celda. Decían que estaba poseído, que había sido víctima de una brujería antigua y oscura. No le di importancia a esas habladurías. Después de todo, los pacientes que llegan aquí suelen estar cargados de historias macabras que rara vez tienen una base real. Pero en este caso, estaba equivocado. Su llegada fue precedida por un silencio que se sintió como una presencia tangible. En el instante en que cruzó el umbral del manicomio, la atmósfera cambió. Los otros pacientes, que suelen gritar y gemir durante la noche, callaron repentinamente, como si una fuerza invisible los hubiera silenciado. Nadie habló mientras lo trasladábamos a su celda, y a pesar de la frialdad de la noche, una fina capa de sudor cubría la frente de todos los que lo rodeaban. El primer vistazo que tuve de él fue inquietante. Era un hombre de unos 30 y tantos, con el cabello desordenado y la barba crecida. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me impresionó. No mostraban ni una pizca de humanidad, solo un abismo oscuro que parecía devorarlo todo. Parecía estar en un trance, susurrando palabras en un idioma que no pude identificar. Parecía imposible que alguien en su estado pudiera hacer daño a otro, pero la rigidez con la que se aferraba a los barrotes de su celda, con una fuerza inhumana, me hizo dudar. Me asignaron su cuidado, algo que al principio tomé como una simple coincidencia. Pero pronto me di cuenta de que había algo más en juego. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo e incertidumbre. Aunque no hacía ningún esfuerzo por comunicarse con nosotros, susurros continuos llenaban el aire, y a veces, al pasar cerca de su celda, podía escuchar mi nombre entre los murmullos. Mis compañeros lo notaron también, pero evitaban hablar del tema. Sabían que algo estaba mal, pero no sabían qué era. Las noches eran peores. La luz en su celda parpadeaba continuamente y el frío se intensificaba. A veces, el silencio se rompía con un grito, un sonido que no era del todo humano, que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. No era un grito de miedo o dolor, sino algo más primitivo, algo que parecía resonar en el alma misma. A pesar de esto, los superiores insistían en que no había nada fuera de lo común, que el paciente estaba simplemente delirando. Pero yo sabía que había algo más, algo que no podía ser explicado por la ciencia o la medicina. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido sordo proveniente de su celda. Al principio pensé que había caído de la cama, pero cuando me acerqué, lo vi de pie en medio de la habitación, mirándome fijamente. No había expresión en su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo retroceder. Me quedé paralizado,
incapaz de moverme, mientras él se acercaba lentamente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que estaba susurrando nuevamente. Esta vez, sin embargo, las palabras eran claras y su significado me dejó helado. Estaba recitando un nombre, el mío, una y otra vez, como si fuera un conjuro. No recuerdo cómo salí de esa celda, solo que corrí hasta la sala de vigilancia, donde me quedé temblando durante lo que parecieron horas. Mis compañeros me encontraron allí, pero cuando intenté explicarles lo que había sucedido, se limitaron a mirarme con preocupación. Ninguno de ellos había escuchado nada inusual, ni visto nada fuera de lo común en las cámaras. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Lo sentía en mis huesos, en la forma en que el aire parecía haberse vuelto más denso, más pesado. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que me acercaba a su celda, sentía una opresión en el pecho, como si algo intentara ahogarme. Las palabras de los susurros cambiaron, volviéndose más agresivas, más insistentes. A veces, podía escuchar mi nombre siendo llamado desde distintos lugares del manicomio, incluso cuando sabía que estaba solo. La paranoia se instaló y empecé a dudar de mi propia cordura. Pero no podía dejar de pensar en el paciente, en la forma en que sus ojos me seguían incluso cuando no estaba en la misma habitación. Una noche, incapaz de soportar más el terror que me acosaba, decidí confrontarlo. Esperé a que todos se hubieran retirado a sus habitaciones y me dirigí a su celda. El pasillo estaba oscuro, y la única luz provenía de la pequeña ventana en la puerta de su celda. Al llegar, lo encontré sentado en la cama, mirándome con esa mirada vacía que se había convertido en su sello distintivo. Pero esta vez, había algo diferente en él. Los susurros habían cesado, y el silencio era ensordecedor. Abrí la puerta lentamente, y al entrar, sentí una ráfaga de aire frío que me hizo estremecer. Me acerqué a él con cautela, sin saber qué esperar. De repente, sin previo aviso, me agarró del brazo con una fuerza que no debería haber tenido. Sus ojos se clavaron en los míos, y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a recitar algo, una letanía de palabras que no pude entender, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. De pronto, una sombra se alzó detrás de él, una figura oscura que parecía brotar de la pared misma. No era una alucinación, lo sentí en la forma en que el aire se volvió denso y pesado. La figura me miraba con ojos vacíos, y de alguna manera, sabía que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. El paciente sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano, y la sombra avanzó hacia mí. No recuerdo cómo escapé. Todo es un borrón en mi memoria, un caos de imágenes y sonidos que no puedo ordenar. Solo sé que me encontré fuera del manicomio, corriendo como si mi vida dependiera de ello. No me detuve hasta que llegué a mi casa, y aún allí, el miedo no desapareció. Sentía que algo me seguía, que la sombra que había visto estaba conmigo, acechándome. Durante los días siguientes, me encerré en mi casa, incapaz de enfrentar el mundo exterior. No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Sabía que no podía seguir así, pero no sabía qué hacer. El manicomio intentó contactarme, pero no respondí. No podía volver a ese lugar, no después de lo que había pasado. El terror no me abandonó. Cada noche sentía la presencia de la sombra acercándose más y más. Mis sueños estaban llenos de visiones de la celda, del paciente y de esa figura oscura que lo acompañaba. Sentía que me estaba volviendo loco, que lo que había sucedido en el manicomio había abierto una puerta que no podía cerrar. Un día, después de semanas de aislamiento, decidí enfrentar mi miedo. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacerlo. Volví al manicomio, esperando encontrar respuestas, o al menos, algo que me permitiera entender lo que había sucedido. Pero al llegar, encontré el lugar vacío. Las puertas estaban abiertas, y no había nadie en los pasillos. Caminé por el edificio, llamando a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Finalmente, llegué a la celda del paciente. La puerta estaba abierta, y la luz en su interior parpadeaba débilmente. Entré con cautela, esperando lo peor. Pero la celda estaba vacía. No había rastro del paciente, ni de la sombra que había visto aquella noche. Sentí una mezcla de alivio y decepción, como si una parte de mí hubiera esperado encontrar algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero al darme la vuelta para salir, vi algo en la pared. Un símbolo,
dibujado con lo que parecía ser sangre. No lo reconocí, pero su presencia me llenó de un terror indescriptible. Sabía que significaba algo oscuro y antiguo, pero no sabía qué. Salí de la celda rápidamente, sintiendo que la sombra me seguía de nuevo. Desde ese día, mi vida no ha sido la misma. El manicomio fue cerrado poco después de mi visita, y nunca se supo qué pasó con los pacientes o el personal. Habitación 314. Siempre supe que trabajar en un manicomio no sería sencillo. Las paredes impregnadas de desesperación y el eco constante de gritos apagados se vuelven parte de tu día a día, una rutina que, aunque desgastante, uno aprende a sobrellevar. No era un hombre supersticioso, ni me consideraba alguien susceptible a las historias de fantasmas que muchos de mis compañeros susurraban durante los turnos nocturnos. Sin embargo, había algo en la habitación 314 que perturbaba mi tranquilidad, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. La primera vez que escuché sobre la habitación fue durante una conversación con uno de los enfermeros más antiguos del lugar. Estábamos tomando un descanso en la sala de personal cuando, entre historias de pacientes y quejas sobre el sistema, mencionó la habitación con una seriedad que no había visto en él antes. «Hay algo en esa habitación que no está bien», dijo, y aunque intenté reírme, su tono me hizo tragar en seco. Decidí no darle demasiada importancia. Después de todo, en un lugar como este, es fácil dejarse llevar por las historias. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar algo extraño. Los pacientes que estaban asignados a esa habitación siempre parecían más perturbados que los demás. Sus ojos, siempre llenos de miedo, evitaban cualquier contacto visual y sus cuerpos se encogían como si estuvieran intentando protegerse de algo invisible. Algunos murmuraban para sí mismos, palabras que no alcanzaba a comprender, pero que siempre parecían ir dirigidas a alguien que no estaba allí. El día que me asignaron a esa habitación, supe que no sería una noche como las demás. Era mi turno de noche, un turno que normalmente se desarrollaba entre luces parpadeantes y la soledad de pasillos desiertos. Recibí la orden de vigilar a un paciente nuevo que había sido trasladado a la 314. Un hombre mayor, delgado, con la piel pálida y ojeras profundas que hacían que sus ojos se vieran casi hundidos en su rostro. Apenas me miró cuando entré en la habitación, sus ojos estaban clavados en un punto fijo de la pared, como si estuviera absorto en una visión que solo él podía ver. La habitación estaba helada, mucho más fría que cualquier otra en el edificio, y aunque traté de ajustar el termostato, no hizo ninguna diferencia. Decidí quedarme junto a la puerta, observando al paciente en silencio, esperando que el sueño me alcanzara en algún momento de la noche. Pero el sueño nunca llegó. A las 3 de la madrugada, algo me despertó de mi estado de somnolencia. Era un ruido suave, como un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté lentamente, intentando identificar la fuente del sonido. El paciente seguía en la cama, inmóvil, pero su respiración se había vuelto más rápida, agitada, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. El susurro creció en intensidad, y pronto pude distinguir palabras, aunque en un idioma que no reconocía. Las paredes parecían temblar con una energía extraña, y el frío en la habitación se hizo aún más intenso. Sentí como la piel se me erizaba, y una sensación de malestar comenzó a asentarse en mi estómago. De repente, el paciente comenzó a convulsionar violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no parecían enfocados en nada en particular. Me acerqué rápidamente para intentar sujetarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, se detuvo, tan bruscamente como había empezado. Su cuerpo se relajó, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en la esquina de la habitación. Seguí su mirada y vi lo que nunca hubiera querido ver. En la esquina, justo donde la luz del pasillo apenas alcanzaba, había una figura oscura, apenas visible, pero indudablemente presente. No era un ser humano, su forma era irregular, casi amorfa, como si estuviera hecha de sombras que se retorcían y cambiaban constantemente. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta y el frío se volvió tan intenso que me dolían los huesos. Retrocedí un paso, intentando recuperar el control de mi cuerpo, pero fue en vano. La figura comenzó a moverse, no hacia mí, sino hacia la cama del paciente. El susurro se volvió ensordecedor, llenando la habitación con un coro de voces que parecían lamentarse, gritar y reírse al mismo tiempo. Y entonces lo vi,
el paciente, antes tan apático, comenzó a sonreír. Una sonrisa torcida, antinatural, que no podía ser suya. Sus ojos, vacíos y sin vida, se clavaron en los míos, y supe en ese momento que algo terrible estaba por suceder. La figura se acercó a la cama y, en un movimiento que apenas pude seguir, se inclinó sobre el paciente, envolviéndolo en una oscuridad tan densa que ni siquiera la luz del pasillo podía atravesarla. El susurro alcanzó un clímax, y por un instante sentí que mi mente estaba a punto de romperse. Y luego, el silencio. La figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. El paciente estaba muerto, su cuerpo rígido y sus ojos aún abiertos, fijos en el lugar donde había estado la sombra. Corrí de la habitación, mi corazón latiendo descontrolado en mi pecho. Intenté decirle a alguien lo que había visto, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. Sabía que no me creerían. Nadie lo haría. Desde esa noche, evité la habitación 314 a toda costa. Pero el recuerdo de lo que vi nunca me dejó. Los susurros, la sombra, la sonrisa del paciente. Todo seguía persiguiéndome, incluso en mis sueños, y sabía, en lo más profundo de mi ser, que algún día tendría que volver a esa habitación, enfrentar lo que había visto y descubrir la verdad detrás de los horrores que habitaban en el manicomio. Pero hasta entonces, el miedo seguía acechándome, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que nunca deberían ser vistas. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Y cuando lo hacen, nada vuelve a ser lo mismo. La habitación 314 sigue vacía desde esa noche. Nadie más ha sido asignado allí. Pero yo sé la verdad. Y es un conocimiento que desearía no tener. El psiquiatra. Mi nombre es Gustavo. Soy psiquiatra y durante años he trabajado en diversos hospitales y centros de salud mental. Sin embargo, nunca podré olvidar mi experiencia en el Hospital Psiquiátrico San Marcos. A pesar de los rumores que lo rodeaban, acepté un puesto allí, movido por la promesa de un salario atractivo y la oportunidad de investigar casos clínicos raros. Si hubiera sabido lo que me esperaba, jamás habría cruzado sus puertas. El hospital, situado en las afueras de la ciudad, había sido construido a finales del siglo XIX. Su fachada gótica, con muros de piedra oscura y torres puntiagudas, le daba una apariencia siniestra. Las ventanas, protegidas por barrotes oxidados, parecían esconder secretos inconfesables. Desde el primer momento, el lugar emanaba una atmósfera opresiva y perturbadora. Mi primer día fue inusualmente tranquilo. Los pacientes estaban sedados y el personal parecía profesional y dedicado. Me instalaron en una oficina pequeña pero funcional, donde comencé a revisar los historiales médicos. Sin embargo, noté que varios expedientes estaban incompletos o contenían notas crípticas. Al preguntar a mis colegas, todos parecían evitar el tema, desviando la conversación hacia asuntos triviales. Las noches en San Marcos eran particularmente inquietantes. Los pasillos, iluminados débilmente por luces fluorescentes parpadeantes, se llenaban de sombras que parecían moverse por voluntad propia. En más de una ocasión, sentí que alguien me observaba, aunque siempre estaba solo. Decidí atribuirlo al cansancio y la sugestión, pero cada noche se volvía más difícil de ignorar. Una noche, mientras revisaba algunos archivos antiguos en la biblioteca del hospital, encontré un diario escondido entre los libros. Pertenecía a un antiguo médico, el doctor Echeverría, que había trabajado allí hacía más de 50 años. Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores sobre pacientes que afirmaban ver espíritus y oír voces. Al principio, pensé que eran meras alucinaciones, pero cuanto más leía, más evidente se hacía que el propio doctor Echeverría había comenzado a experimentar fenómenos inexplicables. Decidí investigar más a fondo y empecé a preguntar discretamente a los empleados veteranos sobre la historia del hospital. Muchos se mostraban reticentes a hablar, pero logré obtener fragmentos de información que, juntos, formaban un cuadro escalofriante. Según los rumores, el terreno sobre el que se había construido San Marcos era un antiguo cementerio indígena.
Se decía que los primeros pacientes que llegaron al hospital comenzaron a sufrir de pesadillas terribles y a experimentar visiones de seres espectrales. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché un grito desgarrador que provenía del ala sur, una sección del hospital que había estado cerrada durante años. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y una corriente de aire helado me golpeó en el rostro. Armado con una linterna, decidí entrar. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y las paredes mostraban signos de deterioro, con manchas de humedad y grietas profundas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y mi respiración más dificultosa. De repente, la linterna comenzó a parpadear y en su luz intermitente creí ver figuras borrosas que se desvanecían al intentar enfocarlas. La temperatura descendió abruptamente y sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, no vi nada, pero un susurro helado recorrió mi oído: no deberías estar aquí. El pánico me invadió y comencé a retroceder, tropezando con los escombros. Justo antes de salir del ala sur, algo me sujetó el brazo. Una mano fría como el hielo, traslúcida y etérea. Me liberé con un tirón desesperado y corrí hasta mi oficina, con el corazón latiendo desbocado. No pude dormir esa noche. Las imágenes y los sonidos se repetían en mi mente, como una película de terror proyectada sin cesar. Decidí abandonar el hospital, pero cada intento se veía frustrado por algún incidente inesperado o una excusa administrativa. Era como si una fuerza oscura me retuviera allí. Mi salud comenzó a deteriorarse, sufría de insomnio y constantes dolores de cabeza. Los pacientes también parecían más inquietos, algunos manifestando comportamientos violentos sin motivo aparente. Un día, mientras atendía a una paciente llamada María, ella me miró fijamente y, con una voz ajena a la suya, dijo: «Estás en peligro, doctor. Ellos no te dejarán ir». Me quedé helado. María era una esquizofrénica paranoide, pero sus palabras resonaron con una verdad que no podía ignorar. Esa misma noche, mientras intentaba descansar en la sala de descanso, una serie de golpes secos me despertaron. Provenían del piso superior, una zona deshabitada del hospital. Subí las escaleras con cautela y al llegar encontré una puerta cerrada que no recordaba haber visto antes. Estaba tallada con símbolos extraños y emitía un leve resplandor. Empujado por una mezcla de curiosidad y terror, la abrí. La habitación estaba vacía, salvo por una silla en el centro. Sobre ella, una figura encapuchada se mecía lentamente. Al acercarme, la figura levantó la cabeza, revelando un rostro cadavérico con ojos hundidos y vacíos. «Has roto el sello», murmuró. En ese instante, una fuerza invisible me arrojó contra la pared, dejándome aturdido. La figura desapareció, pero la sensación de peligro inminente permaneció. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la cordura. Mis colegas notaron mi estado y comenzaron a murmurar entre ellos, pero nadie ofreció ayuda. Me sentía aislado, atrapado en un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Decidí recurrir a los documentos del doctor Echeverría una vez más, buscando alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Entre sus últimas anotaciones, encontré una referencia a un antiguo ritual que, según él, podría apaciguar a los espíritus que atormentaban el hospital. Desesperado, decidí intentarlo. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Debía realizar el ritual en el sótano del hospital, en el lugar exacto donde se creía que estaba la entrada al cementerio indígena. El sótano era un laberinto de corredores oscuros y húmedos, llenos de tuberías oxidadas y restos de equipos antiguos. Encontré el lugar señalado en los escritos del doctor Echeverría y comencé el ritual. Encendí las velas negras y recité las palabras en un idioma olvidado. Al principio, nada sucedió. Pero pronto, el suelo comenzó a temblar y una sombra densa emergió de las grietas. La sombra tomó forma, convirtiéndose en una figura alta y delgada con ojos brillantes como brasas. «¿Por qué nos molestas?», resonó una voz cavernosa. Sentí que mi vida pendía de un hilo. Con voz temblorosa, expliqué que solo buscaba paz para los pacientes y para mí mismo. La figura me observó en silencio por lo que parecieron horas.
Finalmente, habló, este lugar está maldito por el sufrimiento y la injusticia. No hay paz para los que murieron aquí. Pero tú puedes llevar nuestra historia al mundo. Haz que se sepa la verdad y tal vez encontremos descanso. Antes de desvanecerse, la figura señaló un rincón del sótano. Encontré una caja antigua enterrada entre los escombros. Dentro, había documentos y fotografías que detallaban experimentos inhumanos realizados en los pacientes del hospital, así como evidencia de asesinatos y torturas encubiertas por la administración. Llevé los documentos a las autoridades y, tras una larga investigación, el Hospital Psiquiátrico San Marcos fue clausurado. Los medios se hicieron eco de la historia y el lugar quedó marcado como un sitio de atrocidades pasadas. Aún así, las sombras de San Marcos siguen persiguiéndome. A veces, en la oscuridad de la noche, siento esa presencia helada y oigo susurros que me recuerdan que algunas cicatrices nunca sanan del todo. Mi carrera nunca volvió a ser la misma. Me trasladé a otra ciudad y traté de reconstruir mi vida, pero el pasado siempre está ahí, acechando en los rincones de mi mente. Ahora dedico mi tiempo a escribir sobre lo sucedido, esperando que al compartir mi historia, pueda encontrar algo de la paz que los espíritus de San Marcos anhelaban. Pero en el fondo, sé que ciertos lugares están más allá de la redención y sus fantasmas nunca dejan ir a los que se atreven a desentrañar sus secretos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.